Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue, como todos los domingos, los vamos a acompañar hasta el mediodía. Ustedes nos escuchan a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también nos ven a través de Noticias Caracol en vivo. Por supuesto, también en YouTube pueden vernos a través del Visual Radio de Blue Radio. Estamos con ustedes hablando de dos temas puntuales que han sido noticia esta semana. Lo que ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre las elecciones del próximo año, del año 2026. El registrador Hernán Penagos dijo el viernes en una visita a Bahía Solano que no hay ningún riesgo de aplazamiento de elecciones, que no hay ninguna dificultad. Hablábamos del colega Edgar Quintero de La Silla Vacía, que escribió el viernes un artículo en el que está diciendo, según él, citando fuentes del alto gobierno que por supuesto no dan su identidad y pidieron que no fuera revelada, pero aseguran que en el gobierno ya anticipan que la transmisión de poder del próximo año va a ser anormal. María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Un gusto saludarlo hoy domingo, ¿cómo va? Muy bien, usted, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Oiga, la vi muy, excúseme como dicen la señora, la vi muy maja hablando en Noticias Caracol y ¿por qué no arrancamos con eso? Porque todo tiene relación. En diálogos para no polarizar. Y uno ve este artículo de los colegas de La Silla Vacía hablando de esta declaración del presidente y citando ellos en ese artículo fuentes del alto gobierno donde advierten esas fuentes que esa transmisión de gobierno del año entrante no va a ser normal. ¿Qué le dice a usted? Pues a mí me parece muy preocupante que desde el gobierno, que es el responsable de darnos garantías a los ciudadanos, garantías electorales inclusive, estén desconfiando de lo que ellos mismos hacen. Porque es que la transmisión del mando y los temas electorales tienen que ver con la institucionalidad colombiana y con la calidad de la democracia en Colombia. Y las tareas no son solamente del Consejo Nacional Electoral, de la Registraduría, sino también del Ministerio del Interior, del mismo Presidente de la República, del Ministerio de Hacienda, de la Policía Nacional. Las garantías electorales nos tocan a todos. Y desconfiar digamos, de los procesos electorales es muy serio en la calidad de la democracia. Ese manto de duda no nos ayuda y además nos muestra algo que es un poco preocupante, y es: yo confío en las instituciones cuando el que está allá me cae bien o me hace caso, pero no confío en las instituciones cuando lo que hacen es ponerme talanqueras y vigilarme. Y eso también genera una sensación aburrida, digámoslo así. Más allá de aterrarnos, Paca, cuando digo aterrarnos hablo del país. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué debe hacer un país frente a una postura, como bien dicen los colegas de La Silla Vacía, que pinta radical y para rato del presidente frente a las elecciones que se avecinan? Pues yo creo que tenemos que hacer una tarea que es desmenuzar de qué estamos hablando cuando hablamos de garantías electorales, ¿no? Estamos hablando del voto secreto, libre y directo. Estamos hablando del derecho a ser elegidos y a participar como candidatos, pero también de la libertad de expresión, de la libertad de propaganda política, del derecho a la información, que aquí es clave, del derecho a la asociación política. Fíjense que muchos de esos derechos de los que he hablado, que los garantiza es el propio gobierno. Obviamente, por otro lado, tenemos todos los derechos que hablan del proceso electoral propiamente dicho. Y el proceso electoral propiamente dicho en Colombia ha sido muy bueno históricamente. Nosotros, fíjese, las elecciones de hace 4 años de Congreso, que hubo unas dudas del pacto histórico, y fueron unas dudas aclaradas y una situación revisada con muchísimo juicio. Cuando el Grupo Mira tuvo algunas observaciones, presentó una demanda y hay una decisión de la sección quinta del Consejo de Estado buenísima en relación con ello. Yo lo único que veo es que nosotros hemos mostrado
imparcialidad de las autoridades electorales, que creo que es importante, transparencia en las etapas del proceso. Incluso hoy en día usted puede entrar a una mesa de votación y mirar cuántos votos tuvo cada uno de los candidatos, lo puede hacer incluso en línea. Eso nos muestra que hay transparencia en las etapas. Y que tenemos una certeza en los resultados. Todos los que han sido jurados saben cómo funciona el I-14 y saben que ese proceso está ahí y está en línea y tiene transparencia. Y por otro lado tenemos los mecanismos de protección. Y parte de los mecanismos de protección, una de las cosas más importantes es que los organismos electorales sean independientes. Sin duda. Entonces, y la independencia hace que ninguno la maneje, ni el presidente, ni los partidos políticos, ni los medios de comunicación. ¿Hoy son independientes? ¿Usted lo ve así? ¿Cuál es su diagnóstico? Mire, yo creo que la Registraduría Nacional del Estado Civil nos ha mostrado en las elecciones que ha sido independiente. Le voy a poner un ejemplo. Las elecciones en donde salió elegido el alcalde Gustavo Petro Urrego. 2011. Evidentemente no era el alcalde de la presidencia, ¿cierto? Sí. Eso es clarísimo, no era el alcalde de la presidencia. Si miramos las elecciones en las que ganó Iván Duque, evidentemente no era el alcalde no era el candidato del presidente. Si miramos en las que salió elegido como presidente Petro, no era el candidato de la presidencia. Exactamente. Yo creo que, y lo que hemos visto adicionalmente es que hay posibilidad de fiscalizar esos procesos. Por eso le hablaba yo del caso Mira, del mismo caso de revisión que pidió el Pacto Histórico, que no llegó al Consejo de Estado, que tenemos medios de impugnación, que tenemos recursos, que tenemos una institución como la MOE, pero también tenemos la posibilidad de observaciones electorales internacionales. Yo creo que nosotros hemos dado muestras de que nuestro proceso electoral es efectivo, es eficiente, es transparente y que las garantías, fíjese, cuando nosotros tenemos preocupaciones por las garantías, estamos hablando más de la angustia de la seguridad en el transporte, sí, en el lo hablábamos con los Alfonso Portela. Claro, que es un tema que hace muchísimo ruido. Eso genera más angustia y ha generado mucha más angustia históricamente de en qué lugares puede haber elecciones libres y en qué lugares hay como unos temores de seguridad y a veces pues unos atentados a la seguridad muy, muy serios. Pero yo creo que nuestro sistema electoral ha funcionado y ponerle mantos de duda no está bien. Sí. Paca, le cambio de tercio para hablar de otro que terminando la semana pues hizo bastante ruido. Gustavo Bolívar hablando de influencers que antes lo alababan o respaldaban y ahora lo atacan. Habla, incluso algunos otros influencers dijeron sí, hay influencers pagados por el Estado, por el gobierno, que hacen eso, que incluso no lo hacen por ideología. Y él propone un pacto de transparencia en la campaña que se avecina, que ya arrancó a nivel digital, que va a ser muy fuerte ahí. Y ahí sí, como dice el cuento, tengo autoridad moral para decirle ese tema de cómo arranca una tendencia en digital. ¿Qué le dice a usted? Un hombre que generaba tantas suspicacias y alguien decía, ¿cómo es la vida? El hombre que tanto promovió a esos influencers ahora dice que es víctima de ellos. Es que la transparencia en la comunicación es clave. Entonces, si yo doy mi opinión y es mi opinión genuina porque yo la formo libremente, pues pero si yo lo que hago es contratar personas para que digan cosas, pues ahí no hay una opinión genuina. Y el problema es haber caído, digamos, que es normal que la gente esté buscando este tipo de actitudes, pero lo que es curioso, como usted señalaba, es que después de haberlas promovido, pues esté siendo víctima de su propio invento, ¿no? ¿No tendrá también un poco que ver o mucho que ver con tantas sugerencias que hay de la lejanía de él con el presidente Petro? Pues yo creo que eso obviamente hay una relación, porque sabemos pues de la relación de los amigos del gobierno con las bodegas. Entonces, evidentemente, pues uno no tiene ninguna prueba, pero todas las suspicacias están ahí. Y de alguna manera, pues sigue siendo un candidato que
que tiene una aceptación importante en la ciudadanía, pero no es el candidato del presidente. Y el presidente lo ha dejado como, yo creo que claro. Entonces hay como una forma de dañar su imagen para ver si hay otro de los candidatos que repunta, ¿no? Esa es la suspicacia normal, ¿no? Sí, pero eso es lo que Pensar llaman, en eso. María, esto ya no es fuego amigo, esto ya es cuchillo amigo. Sí, hay una falta de lealtad en la competencia que creo que es muy dañina, muy dañina. Muy dañina. Pues Paca, gracias por conversar con nosotros y le reitero, gracias por haber estado en esos diálogos para no polarizar, en ese esfuerzo que estamos haciendo por buscar propuestas, por armar una agenda política en la que se promueva hablar de cómo salimos de los rollazos en los que estamos y no quedarnos en el fango y en el lodazal de la polarización que tanto daño nos hace. Muchas gracias, Juan Roberto. Feliz domingo y yo feliz de participar con ustedes en esto porque creo que es necesarísimo. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.